De los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, y vamos a concluir este capítulo segundo de esta primera parte de la profesión de fe. Es un capítulo segundo que ha versado sobre distintas cuestiones de la revelación. Dios al encuentro del hombre, la revelación de Dios, etapas de la revelación, Cristo mediador, transmisión de la revelación divina, la transmisión apostólica, interpretación, lo que es la tradición, la escritura, interpretación del depósito de la fe, Sagrada Escritura, Cristo, la palabra única de la Sagrada Escritura, inspiración y verdad de la Escritura, el Espíritu Santo intérprete de la Escritura, el canon de las Escrituras. Bueno, y tenemos tres puntos finales que hoy queremos explicar: la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Así termina este capítulo segundo. Y el número 131 dice así: es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de la vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Como tantos otros puntos del Catecismo, este está cogido literalmente de un texto de una de las constituciones del Vaticano II, de la Dei Verbum en concreto. Dei Verbum es la constitución del Concilio Vaticano II, uno de los ejes fundamentales, que habla de la revelación, de las fuentes de la revelación. Bien, vuelvo a leer la primera de las citas, que es del Dei Verbum 21. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Se habla, pues, fijaros, de la fuerza y el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es como la palabra del hombre, tiene una fuerza y un poder que les hacen esencialmente distinta de nuestra palabra. ¿Recordáis ese pasaje evangélico en el que comentaban los fariseos, este hombre habla con autoridad? Su palabra tiene una autoridad que no tienen la de los escribas, porque los escribas lo que acostumbraban a hacer era, bueno, pues comentarios a la palabra de Dios, pero unos comentarios que no tenían esa autoridad. Es como si alguien pues hace una pequeña aplicación, etcétera, o como una anotación al margen hay un texto principal que estamos comentando, y los escribas, bueno, pues lo que hacían era algún pequeño comentario de la palabra de Dios, pero Cristo habla con autoridad. Incluso tiene tal autoridad Cristo que se atreve a incluso matizarle a Moisés. Se os ha dicho hasta ahora, pero yo os digo. Es capaz de decir Jesús: por vuestra dureza de corazón os permitió Moisés el divorcio, pero al principio no era así. Dios los creó hombre y mujer para siempre. Es decir, la autoridad de Jesucristo era verdaderamente llamativa para los hombres, para sus coetáneos. Pero ¿quién es este que incluso le matiza a Moisés? Y es capaz de corregir corregir o contextualizar, ¿no?, lo que Moisés hizo en su tiempo, pero ahora ha llegado la plenitud de la revelación. Jesús habla con una autoridad que asombra a quienes le escuchan. Bueno, pues toda la palabra de Dios que hemos recibido está llena de poder y de autoridad. Nosotros la palabra poder, el poder, bueno, pues solemos a veces entenderlo en un sentido negativo, pero también tiene un sentido positivo. El sentido negativo de la palabra poder, que también aparece en la Sagrada Escritura,
dice, sabéis que los jefes de las naciones los oprimen, no sea así entre vosotros, el que quiera ser primero que sea el último. Es decir, sí que se utiliza a veces, ¿no?, en la Sagrada Escritura la palabra poder en el sentido negativo, como es los poderosos de este mundo, que en realidad no tienen autoridad moral, sino que únicamente tienen poder humano. El poder que se deriva del dinero, de la ambición, etcétera, pero no tienen autoridad moral. Sin embargo, Jesús no tiene poder en ese sentido, pero está lleno de autoridad moral. Esa distinción entre poder y autoridad también se reflejan en la Sagrada Escritura. Jesús ha renunciado al poder, se presenta débil ante los ojos del mundo, pero al mismo tiempo está revestido de una gran autoridad. Y así observamos nosotros que en nuestro contexto cultural muchas veces a más poder, menos autoridad moral. Bueno. Pues bien, pero también fijaros, en la Sagrada Escritura, en muchos pasajes, se utiliza la palabra poder en el sentido positivo. Quizás en nuestro contexto cultural la palabra poder es antipática, porque estamos tan acostumbrados a los abusos de poder, pues que ha llegado a ser una palabra antipática. Pero en la Sagrada Escritura se afirma de manera positiva, ¿no?, que Dios está lleno de poder. Dios es omnipotente. Y que ya una ocasión he hecho este comentario, ¿no?, en nuestra cultura la palabra omnipotente suena antipática. Incluso recuerdo algún compañero sacerdote que yo creo que cometía el error de, allí donde veía en la liturgia la palabra todopoderoso, omnipotente, pues quería como quitar esa palabra y vamos a poner una palabra que haga que el rostro de Dios pues parezca más cercano, donde aparece todopoderoso, omnipotente, pues quitemos eso y pongamos misericordioso o lo que fuere. Bueno, es un error, porque cuando la Sagrada Escritura atribuye pues un atributo, y valga la redundancia, bueno, pues lo que hay que hacer es entenderlo bien, pero no quitarlo, ¿no? O sea, también la palabra poder, aunque tiene una posibilidad de ser utilizada negativamente, se utiliza en la Sagrada Escritura de una forma positiva, y se dice que la palabra de Dios está llena de poder, a diferencia de la palabra de los hombres, que nuestra palabra no tiene poder. Del dicho al hecho hay un buen trecho, ¿no?, dice nuestro refrán. ¿Qué quiere decir? Palabras y palabras huecas. Decir es fácil, pero claro, ya estamos cansados de una inflación de palabra, y aquí lo que hay es mucho charlatán, pero luego las palabras no se traducen en nada. Bueno, ese es el drama, el drama de la palabra del hombre, que es una palabra que es hablar por no callar, como se dice. Sin embargo, no es así la palabra de Dios. Eso del dicho al hecho hay un buen trecho, eso no se puede decir de la palabra de Dios. En Dios, decir y hacer es una sola cosa. Querer y poder es una sola cosa. Entonces esa expresión de la Escritura, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, hablan del poder de la palabra de Dios, que es eterna, que es atemporal, que Dios es capaz de hablar con su palabra a los hombres de hace 2 milenios y a nosotros y a los que vendrán y a los de los próximos milenios, ¿no? Es una palabra que trasciende el tiempo y el lugar, ¿no? Es una palabra llena de poder. Algunos textos, por ejemplo, Mateo 22-29, en el contexto de esa discusión que había sobre la resurrección, dice: en aquella ocasión se les acercaron unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés mandó que cuando uno muere sin hijos, su hermano se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó, murió sin hijos y dejó su mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo y con el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer?
porque los 7 han estado casados con ella. Ahora fijaros esta respuesta de Jesús. Les contestó Jesús: estáis equivocados porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres se casarán ni las mujeres tomarán esposo, serán como ángeles en el cielo. Mira, estáis equivocados porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios, ¿no? Es decir, a nosotros hay cosas que pues, nos resultan imposibles de pensar. Y entonces, ¿esto cómo será, no? Pues esto es, por ejemplo, el caso que le ocurre a una mujer viuda que dice yo en el cielo, pues cómo podré ser feliz, porque allí estaré con mi marido, no estaré con mi marido. A mí me resulta imposible, ¿no?, imaginarme la felicidad si no es como la he vivido aquí en la tierra, etcétera. Porque no entendemos el poder de Dios, porque imaginamos las cosas desde nuestra limitación. Y entonces digamos que si yo en esta vida he tenido una especie de carencia afectiva que yo he llenado con mi esposo o con mi mujer, y yo de alguna manera he necesitado, ¿no?, la mediación de mi esposo para poder ser feliz, en el cielo el poder de Dios, que es total, Él nos hará plenamente felices. Eso no quiere decir que no podremos ver y gozar de nuestros seres queridos, pero no tendremos la dependencia de ellos como hemos tenido aquí en esta vida para ser felices. O sea, no tendremos esa dependencia. El poder de Dios nos hace plenamente felices, ¿no? O sea, nosotros eso nos cuesta entender, porque como tenemos la experiencia de esta vida y uno la proyecta, o sea, no se da cuenta de que Dios es infinito y que Dios te hace plenamente feliz, ¿no? Sí, pero cuando me aburra, pero ¿cómo que cuando me aburra? Es que no entendemos quién es Dios, no entendemos su infinitud, no entendemos su poder. Es por eso es un texto que habla del poder de su presencia, ¿no? Otro texto, por ejemplo, Mateo 28, 18. Acercándose a ellos les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se le ha dado pleno poder al que renunció a su condición divina, al que no hizo alarde de su categoría de Dios. Ahora, en este momento de la ascensión a los cielos, se le ha dado pleno poder. Entonces, yo creo que tenemos que reconciliarnos con esta palabra, con el poder de Dios. Reconciliarnos con ella porque, como digo, podemos tener una cierta antipatía a este término por el hecho de que hemos visto muchos abusos de poder por parte de los hombres, y entonces esa palabra igual nos causa una especie de rechazo espontáneo. No, cuando la apliquemos a Dios, creo que es bueno que nos enamoremos de esta palabra, el poder de Dios. Dios puede más. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y aplicar esta expresión como si fuese casi recientemente recibía yo pues una carta de una clarisa que me decía que este término, esta expresión era casi como el leitmotiv de su vida. La había hecho casi como la clave para comprender su existencia. Para Dios nada hay imposible, es decir, Dios lo puede todo. Bueno, pues porque ella hacía una lectura de su vida comparando la debilidad personal con que Dios te saca adelante. Y hay cosas que parecen imposibles en la vida y uno dice, bueno, lo que es impresionante es ver cómo Dios ha hecho conmigo que yo no hubiese sido capaz en absoluto de poder realizarlas, ¿no? Para Dios no hay nada imposible, porque estoy aquí, cuando yo en el fondo no tengo fuerza por mí mismo para nada, ¿no?
y Dios me ha sacado, me ha llevado adelante, me ha dado una vocación, me ha dado unos hijos, me ha dado una familia, lo que sea, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. O sea, la experiencia del poder de Dios y cómo Él nos cuida y cómo Él nos guía es muy importante. Algún texto más, Hechos capítulo 4, versículo 33, que dice: el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús con mucho valor y poder, y se los miraba a todos con mucho agrado. Es decir, los apóstoles tenían capacidad de dar testimonio, pero con valor y poder, es decir, tenía su testimonio fuerza, y no porque fuesen pues oradores, no porque hubiesen estado muy educados en la oratoria, o no, de eso nada. O sea, tenía poder porque era el poder del Espíritu. Era el poder del Espíritu el que les permitía predicar con esa fuerza. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Dice: me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos, ¿no? Con el poder del Espíritu Santo. Bueno, como veis, pues, hay muchos pasajes en la Sagrada Escritura en los que la palabra poder, lejos de ser negativa, es una palabra que nos tiene que enamorar de Dios. Dios lo puede todo. No en el sentido caprichoso, porque nosotros a veces, cuando decimos que alguien lo puede todo, es que hace lo que le da la gana. No, a Dios no le da la gana. Dios hace las cosas con amor, no con gana. Y claro, es que tenemos un problema de proyectar nuestras miserias y pensar que Dios también las tiene, ¿no? El poder de Dios se identifica con su amor y se identifica con su misericordia. Pero no nos avergoncemos de la palabra poder. La palabra de Dios está llena de poder. Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios bellos ideales, pues digamos que lo grande no solo es que sean bellos, sino que son verdaderos, más aún, que es que Dios puede realizarlos, más aún que es que va a realizarlos, que lo va a hacer, porque la palabra de Dios se va a realizar, y el reino de Dios se va a instaurar, y llegará un momento en que Dios lo sea todo para todos, ¿no? Porque Dios tiene poder. Luego, a diferencia de cuando leemos una poesía, dice, mira qué bonita, sí, pero bueno, aquí se queda, ¿no? Es una belleza que no tiene por qué ser ni verdadera ni ejecutable, pero no es así en la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de poder. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es pues la afirmación primera de la que partimos. La palabra de Dios está llena de fuerza y de poder. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Vite dulce, grazie
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con este punto 131. Se habla del gran poder y la fuerza de la palabra de Dios. Y aquí se da como una especie de descripción de cuáles son los efectos de esa palabra de Dios. Dice: constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. La palabra de Dios es pues nuestro alimento, es fuente de agua viva, y además no es una palabra muerta, verdaderamente está siempre inspirando nuestra vida, la inspira, la mueve, es fuente de conversiones, es fuente de corazones renovados. La palabra de Dios tiene la capacidad de tocarnos interiormente, renovarnos. Allá cuando la comunidad eclesial está bien pegada a la palabra de Dios, tiene la capacidad de renovarnos, de llevar adelante el propio ecumenismo. La mejor manera que podemos tener de llevar adelante el ecumenismo es estar muy cerca de la palabra de Dios, porque en torno a ella tendremos la unión en la inspiración del Espíritu Santo. Bueno, esta es la lectura que hacemos de qué es la palabra de Dios. Y termina diciendo este punto 131, los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Si decimos estas cosas tan bellas y tan trascendentes de la palabra de Dios, pues ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener fácil acceso a ella, que lo lógico es que la palabra de Dios sea muy familiar para nosotros. Y he aquí una de las grandes aportaciones del Concilio Vaticano II, el hecho de que se nos invita a todos, ¿no?, a todos los fieles, a tener una gran familiaridad con la palabra de Dios. Ya en años anteriores al Concilio Vaticano II, anteriormente a esa asamblea conciliar, la Iglesia había dado el paso de traducir a las lenguas vernáculas la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura había permanecido desde la traducción de la Vulgata de San Jerónimo, había permanecido durante muchísimos siglos pues en latín, o sea, digamos una parte de sus idiomas originales de hebreo y griego, ¿no? Pero digamos el idioma más cercano para nosotros era el latín. Digamos que los protestantes, la Reforma protestante acusó a la Iglesia Católica de haber secuestrado, entre comillas, ¿no?, haber secuestrado la palabra de Dios, teniéndola únicamente en latín, y acusaba, por lo tanto, de que no era una palabra que no se acercaba a los fieles. ¿Qué ocurría? Pues que como Lutero tenía ese criterio, ese error teológico de la libre interpretación de la palabra de Dios, es decir, que cada uno interpreta libremente la palabra de Dios y no hace falta estar sujeto a la tradición, al magisterio de la Iglesia para aceptar correctamente, bueno, pues fruto de ese error de Lutero, pues quizás en la Iglesia Católica existía una reacción que era decir, ojo, no traduzcamos la palabra de Dios a las lenguas vernáculas, porque entonces se puede cometer más fácil el error de Lutero de la libre interpretación de la palabra de Dios. Más vale tenerla en latín, porque de esta manera los sacerdotes, según la predican, bueno, el latín no era la lengua del pueblo, es la lengua que la conocen quienes han estudiado la teología, con lo cual al predicar la palabra de Dios ellos mismos ya la predican desde el magisterio de la Iglesia. Bueno, se comprende, tiene su contexto histórico, pero obviamente no respondía, o sea, no responde al ideal que nosotros tenemos que llevar a efecto, que es que la palabra de Dios sea el alimento directo para nosotros. Luego es verdad que en su interpretación no tenemos que caer en ese principio luterano de la libre interpretación de la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios la interpretamos desde la tradición de la Iglesia y en el seno de la Iglesia, etcétera. Pero sin embargo sí es muy importante el acceso directo a la palabra de Dios.
Porque en el contacto directo con ella, el Señor nos dice muchas cosas, aunque no sea en ese principio de libre interpretación. Pero el hecho de que yo interprete la palabra de Dios desde la tradición de la Iglesia y desde el magisterio de la Iglesia, eso no quiere decir que el Señor no pueda hablarnos directamente desde ella. Claro, nos habla directamente desde la palabra de Dios. Luego es bueno tener ese acceso directo. Tampoco sería justo decir, pues que, porque como a veces se oye por ahí, pues que si la Iglesia Católica tuvo durante muchos siglos secuestrada la palabra de Dios porque únicamente estaba en latín y tal, pues no es verdad. Se hacen caricaturas un tanto exageradas, porque es cierto que existió la historia sagrada, y la historia sagrada era pues como un libro en el que se resumían, y además ya en lenguas vernáculas, o sea, pues en castellano, en italiano, en francés, lo que sea, en la historia sagrada se ponía en la Biblia los pasajes principales, muchas veces con ilustraciones. O sea que, y eso era una manera de popularizar la Sagrada Escritura. Y también existió lo que se llamaba la Biblia de los pobres, que era una Biblia hecha de alguna manera dibujos, o sea, representaciones en murales, a veces en las propias paredes de las iglesias se representaban pasajes, y los pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y era una especie de Biblia de los pobres, que eran analfabetos, que no podían leer no solamente en latín, sino que no sabían leer, y entonces la Iglesia hacía un gran esfuerzo pedagógico de representar la Biblia pues en las paredes, en la mayoría de los pasajes. También hoy en día, por cierto, existen Biblias para niños que seleccionan los pasajes, es una especie de historia sagrada. Bueno, quiero decir que ha existido, incluso en los tiempos en los que la Biblia estaba exclusivamente en latín, existían también entonces, pues muchos esfuerzos y caminos para poder popularizar y tener acceso directo a la Sagrada Escritura, pero fue muy importante la traducción de la palabra de Dios a las lenguas vernáculas, fue muy importante, porque era ponernos ante la palabra de Dios y que ella nos hablase. Hay varias traducciones de la palabra de Dios sin que la Iglesia tenga una especie de decir, la Iglesia da un visto bueno a las traducciones, pero no tiene, o sea, necesita dar un visto bueno, porque es posible que haya traducciones pues que sean erróneas, pero existen distintas traducciones con ese visto bueno. Recientemente, pues en España, la Conferencia Episcopal aprobó la traducción de la Biblia llamada de la Conferencia Episcopal Española, pues que tiene un cierto grado de oficialidad, en el sentido de que desde esta traducción se elaboran todos los textos litúrgicos, los textos litúrgicos que se leen en la celebración de los sacramentos, en los rituales de los sacramentos, en los leccionarios de las lecturas dominicales, etcétera, coinciden con esa traducción de esta Biblia llamada de la Conferencia Episcopal Española. Pero eso no quiere decir que la Iglesia diga que las demás traducciones pues no sean consideradas como palabra de Dios. También existen las llamadas traducciones interconfesionales, que están hechas por equipos de traductores, algunos católicos, otros protestantes, otros ortodoxos, de manera que son traducciones bíblicas que son reconocidas como plenamente válidas tanto por protestantes como por católicos, etcétera. Bueno, gracias a Dios hemos avanzado mucho en ese tema de las traducciones, de manera que como criterio pues la adaptación técnica también al original, a la fidelidad al original griego, la fidelidad al original hebreo, ha hecho que hoy en día no existan problemas, pues prácticamente no los hay. Alguna pequeña cosa puede haber, pero prácticamente no los hay sobre pues
versiones bíblicas que sean aceptables pues para un católico, para un protestante, etcétera. Eso, gracias a Dios, hemos avanzado mucho en ello, ¿eh? No quiere decir que no pueda haber algún problema, que algún problema lo hay, pero es una cuestión ya, digamos, de tono menor, ¿eh? Pero la afirmación importante es que tengamos fácil acceso a la Sagrada Escritura, no para colocarla en la estantería de la biblioteca, como os podéis imaginar, ¿no?, sino haciendo de ella nuestra lectura, haciendo nuestro libro un libro que tiene una lectura ininterrumpida en nuestra vida, así como hay otros libros que uno dice, ya lo he leído, venga, siguiente libro, ya lo he leído, y lo colocamos, ¿no? La Biblia, sin embargo, no es un libro de los que se lee y se retira, sino que es un libro que tiene continua presencia en nuestra vida, que tiene distintas formas de ser leído, o desde los textos litúrgicos que coinciden con los de la Eucaristía del día, o quizás también un tipo de lectura más ocasional, que uno abre el libro y lo lee desde cualquier pasaje, o también de una manera ordenada. Voy a leer los evangelios, comienzo por el primero y voy ordenadamente leyéndolos. Hay distintas formas de acercarse a ella, ¿no? Sin duda alguna, esta última que he dicho, pues quizás es la forma más adecuada, ¿eh? También una lectura ordenada. Pero lo importante es el fácil acceso, la familiaridad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Que sea la luz con la que caminemos y sea el alimento con el que nos fortalezcamos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos la explicación de este último apartado, la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Pasamos al punto 132. La Escritura debe ser el alma de la teología. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y, en puesto privilegiado, la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. El alma de la teología es la palabra de Dios. El alma de la catequesis es la palabra de Dios. El alma de la homilía es la palabra de Dios. Por ejemplo, una teología que no tenga la palabra de Dios como la columna vertebral, pues claro, inevitablemente lo que va a tener es la ideología personal del teólogo, o una determinada filosofía en la que él se basa. Claro, cuando la palabra de Dios no está en el centro, es que además hay dos males. Primera, que no está en el centro, y segunda, que se pone en el centro otra cosa distinta, ¿eh? Por eso es tan importante el que entendamos que una cosa es la teología y otra cosa es la filosofía. La filosofía nace de la propia del propio razonamiento del hombre, de su propia sensibilidad, de su propia ideología, pero la teología no. La teología es la fe que busca entender, es la palabra de Dios que se intenta explicar, pero es partir de ella, no partir de nosotros. Esto es muy importante, y aquí en torno a ello, por ejemplo, también dice que la propia catequesis, la propia instrucción, la propia homilía
en esa homilía, en ese sermón, bueno, estamos, el principal quehacer de ese sermón es hacer presente la palabra de Dios, hacerla cercana, que el texto evangélico o que los textos de la palabra de Dios que han sido proclamados sean accesibles, se actualicen, se nos refieran a nosotros, se iluminen desde ellos nuestra vida. Es lo que se pretende. Hay, como veis, pues un deseo muy grande de que nosotros seamos altavoces de la palabra de Dios. Él es la palabra, nosotros somos los altavoces, ¿no? Pero que no el discurso, o sea, no hasta el punto de que nuestra subjetividad sea la que sea la columna vertebral de lo que se está ahí hablando. Los que predicamos creo que tenemos que tener una gran sensibilidad y una gran humildad. Y encomendarnos muchos a San Juan Bautista, aquel que dijo: conviene que yo decrezca, que yo desaparezca, para que Cristo, para que el que llega tenga todo el protagonismo. También los predicadores tenemos que pedirle a Dios esa gracia, la gracia de decir: a ver si predico de manera que quienes escuchan tengan sus oídos y su corazón en Cristo, y no se queden en el predicador, que diga: mira qué bien habla, mira qué mal habla, mira que no sé qué, pero bueno, que cuando la mano apunta al cielo, el necio se queda mirando la mano, ni porque ha hablado bien, ni porque ha hablado mal, ni porque se trabe o no se trabe, pero mira, si eso es secundario. O sea, es muy importante que quien habla lo haga de esa manera, que no busque el lucimiento, que no busque, de una manera humilde, sencilla, pero al mismo tiempo incisiva, y poniéndole a Cristo en medio, poniéndole la propia palabra en medio, haciendo de la palabra de Dios la nuestra, y no al revés, haciendo de la nuestra la palabra de Dios, haciendo de la palabra de Dios la nuestra. Ahí es impresionante, por ejemplo, cuando uno ve a San Juan de Ávila o a otro tipo de santos de la Iglesia, que lee sus sermones, sus predicaciones, y dice: es impresionante, este hombre cuando predicaba tenía tal conocimiento de la palabra de Dios, utilizando versículos, utilizando expresiones de la Escritura. Es como si él, hablando de un tema, hiciese una especie de collage, ¿no? Un resumen de lo que la Biblia dice en sitios bien diversos sobre ese tema, y tiene la capacidad de extractarlos. Ese es el buen predicador. El buen predicador es aquel que es capaz de coger la palabra de Dios y sobre un tema concreto conjugarla, armonizarla y presentarla. Bien, pasemos al siguiente punto, al 133. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. Esta es una frase de San Jerónimo, aquel que fue el traductor de la Biblia al latín. Sabéis que San Jerónimo hizo aquella gran obra de la traducción de toda la Biblia al latín, en esa famosa traducción que se llama la Vulgata. La hizo en una cueva, en la cueva que está al lado en Belén, de donde nació Jesús. Él quiso retirarse allí durante muchos años para hacer la traducción de la Biblia al latín. Quiso estar muy cerca del lugar en el que la palabra se había hecho carne, para que, pidiéndole a Jesús la gracia de saber llevar adelante, ¿no? Y además haciéndolo en un contexto de penitencia, en un contexto de oración, porque cuando los traductores de la Biblia han sido santos y tenían esa llamada de Dios a hacer una traducción o a escribir una predicación, etcétera, hacían ayuno. Incluso también los pintores y los escultores, cuando tenían que hacer un dibujo o una escultura de Jesucristo, etcétera, ayunaban, hacían penitencia. ¿Por qué? Hacían penitencia
porque era decir, yo quiero que me mueva el Espíritu, no quiero que mi carne, mi iniciativa humana, mi carne y mi sangre sean la que me lleve a predicar. No quiero que sea mi carne y mi sangre la que me lleve a realizar el dibujo. Quiero que mi mano esté movida por el Espíritu. Quiero que mi lengua, mi intelecto esté movido por el Espíritu. Por eso hacían ayuno, hacían penitencia antes de ponerse a dibujar o a hacer una escultura de Jesucristo, antes de ponerse a predicar, antes de traducir la Biblia. Que yo sea dócil, que sea movido por el Espíritu Santo. Fijaros este punto, que podemos sacar muchas aplicaciones de él. Hacer ayuno, hacer penitencia, antes de ofrecernos a Cristo como instrumento suyo. Señor, para que seas tú el que me muevas, para que yo sea un lápiz dócil en tus manos. Claro, es que si no hago penitencia, si no me sacrifico, lo que se va a proyectar en esto que hago es, pues eso, ¿no? Mi sensibilidad, mi carne y mi sangre. Pero es que es la penitencia la que le deja al Espíritu obrar en ti. Y así ha sido una tradición de la Iglesia. Y quizás, pues sacando de ahí aplicaciones prácticas, igual uno dice, bueno, pues yo igual cuando antes de hablar a mis hijos, que tengo que transmitirles pues la palabra de Cristo y tengo que transmitirles la fe que me cuesta tanto transmitirles, igual tendré que hacer penitencia, igual tendré que hacer ayuno antes de hablarles para que sea el Espíritu el que hable a través de mí y no únicamente yo. O sea que fijaros que si se puede sacar aplicaciones de esto. Los grandes predicadores siempre ayunaron antes de predicar. Y así también aquí se nos recomienda que acudamos de forma asidua a la palabra de Dios y acudamos a ella con humildad, sabiendo que es la sabiduría, la ciencia suprema de Cristo la que se nos ofrece. Que estemos como empapados de la palabra de Dios. ¿Os acordáis de ese pasaje en el que Cristo reprende a Pedro y le dice, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, estás queriendo apartarme a mí de la cruz? Podemos estar empapados de criterios humanos o podemos estar empapados de los criterios de la palabra de Dios. Pensar como Dios, sentir como Dios. Ese es el objetivo, esa es la meta de quien se acerca a la Escritura queriendo que sea empapado de ella y queriendo que sus criterios, etcétera, sean los de la palabra de Dios. En ella se expresa plenamente Jesucristo, en ella vemos el rostro de Cristo revelado, y por eso de esta famosa frase de San Jerónimo, el que desconoce la Escritura desconoce a Cristo, y esa es una grave tragedia. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917. Buenos días, soy Pepi de Albacete, una seguidora diaria suya. Vamos a ver, me interesa mucho su consejo. El programa de hoy es como el de todos los días y un poquito muy identificada me he sentido con la lectura de la palabra, que a mí es lo que me sostiene. O sea, lo tengo comprobadísimo y bueno, no lo puedo demostrar, pero para mí es los pilares de mi vida. Entonces, vamos a ver, la Biblia está en mi casa siempre presente, en la cocina ahora mismo donde estoy, pues la tengo que tener, a mí me hace mucho bien verla, la ojeo, leo la lectura del día o bueno, si tengo más tiempo, pues en otros apartados. Y mi hijo, pues tiene 26 años, entonces se ha criado con ella en la casa y entonces de pequeño pues nunca ya se lo comenté en una ocasión en el programa, él no la ha abierto ni nada, pero decía, mamá, tú lee que yo mientras juego, y o sea como que la amaba, pero ya desde los 13 años o así pues se apartó de toda la iglesia y todo eso y nada, está en el mundo.
Y mi sorpresa es que, bueno, la veo todos los días y tal, mi sorpresa es que el domingo de Resurrección tengo una de cómic, de dibujos, una Biblia para niños pequeños, y lo veo que no vive en casa, por la noche viene y tal, y la veo con la Biblia. ¿Dónde vas? Dice, que me llevo la Biblia a leerla. Digo, pero si es de cómic, coge otra de las que... Dice, no, es que lo voy a ojear. Y uy, me dio una sorpresa tan agradable. Pero en fin, a veces cuando puedo le digo, no sé, Miguel Ángel, ¿por qué no lees los proverbios? ¿Por qué no lees los evangelios? Mamá, paso, déjame. Entonces quería su opinión, a ver si en algún momento le cojo con ansia, con ganas, en qué le digo, por dónde le digo que empiece a descubrir la palabra de Dios. Bueno, esa pregunta con frecuencia se suele formular. ¿Por dónde aconsejaría la Iglesia comenzar a leer la palabra de Dios? Bueno, la verdad es que yo creo que no hay una especie de respuesta que sea obligatoria, porque también tenemos la experiencia de que ha habido personas que han comenzado, se han acercado a la Biblia teóricamente desde libros no fáciles, ¿no? Y el Espíritu ha obrado. Pero digamos que en condiciones normales, pues el consejo que daríamos son los evangelios. Daríamos el consejo de los evangelios, comenzar pues por el evangelio de Marcos o de Mateo, de Lucas, quizás después el de San Juan, seguir por los hechos de los apóstoles, Paulinas, ¿no? Y después ya poder quizás ir al Antiguo Testamento, desde los libros sapienciales, los libros históricos también, sin duda alguna, bueno, pues el Deuteronomio, pues sobre todo el libro del Génesis. Bueno, creo que pueden ser distintos los itinerarios, pero yo creo que para quien está alejado, lo lógico es más o menos seguir pues este esquema que yo le he planteado. Por otra parte dice uno, pues bueno, pues bendito sea Dios que su hijo, mire, ahí tiene una referencia. Dice, me voy a llevar la Biblia en cómic. Fíjese, no, a veces no hay que despreciar ni mucho menos esas versiones de la historia sagrada que existieron en nuestra infancia, que hoy en día a veces son Biblias pues ilustradas para niños, etcétera, ¿no? Las versiones de historia sagrada pueden ser un primer paso muy importante para acercarse a quien no ha conocido la palabra de Dios. Luego ya entra quizás en contacto directo con ella, pero también existe esa posibilidad de acercarse. Ojo, y también determinadas producciones cinematográficas también son importantes y las hay. Hay muchos pasajes hechos en Italia y que están siendo traducidos al castellano, de distintos libros bíblicos o personajes bíblicos. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Mi nombre es Lourdes. Mire que siempre que se pone de ejemplo, cuando el Señor se refirió a sus discípulos sobre las Escrituras, se pone el ejemplo de Emaús, pero en San Juan 5:39, el Señor le dice a sus discípulos que vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Eso es muy importante porque es otra manera de referirnos como el Señor habló a sus discípulos de las Escrituras. Y otra cosa es que tal es la importancia de la palabra escrita que Yahvé nos dejó las tablas de la ley escritas con su dedo en piedra. Muchas gracias, monseñor. El pasaje al que se ha referido el oyente es Juan 5:39, leo el versículo anterior, dice: y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que Él ha enviado. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Es decir, que habla de la posibilidad, porque vamos a ver el contexto del texto, ¿no? Habla de la posibilidad de que nos acerquemos a las Escrituras queriendo investigarlas, pero sin tener el buen espíritu.
porque uno puede acercarse sin tener el buen espíritu y puede ser materialmente hablando muy estudioso de la Escritura, pero si no se acerca con el espíritu de conversión, pues posiblemente la Escritura no le va a convertir, no le va a cambiar la vida. Yo creo que, por ejemplo, cuando abrimos la Escritura es importante que digamos, Señor, que el mismo Espíritu Santo que inspiró al autor de este libro, por eso es palabra de Dios, también me inspire a mí para leerlo con espíritu de conversión, porque uno puede caber, ¿no?, que alguien haya, pues técnicamente hablando, un conocedor impresionante de la Escritura. A veces a mí, por ejemplo, me ha llamado la atención, cuando uno va a Tierra Santa, a veces le puede tocar un guía que conoce la Escritura de una manera impresionante, pero luego igual no es creyente. Eso en Israel ocurre, porque han educado a los guías de Tierra Santa con un conocimiento bíblico que además te quedas perplejo, porque claro, son conocedores de todas las toponimias, de todos los lugares, etcétera, pero pueden tener un conocimiento material y no son creyentes. Luego, ojo a eso, que es lo que en ese texto viene a decir. Vosotros investigáis las Escrituras, pero ellas dan testimonio de mí y no os enteráis, ¿no? No os enteráis de que Dios os está llamando a la conversión a través de ellas. Bueno, damos paso al siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy Maite de Navarra. Adelante, Maite. Muchas gracias por todas las catequesis que nos da, y una preguntita solo. A ver, ¿se les puede dar la comunión a los testigos de Jehová o pueden ellas recibirla? Vamos a ver, no sé si le entiendo al oyente que si un testigo de Jehová puede recibir la comunión de la Eucaristía realizada por la Iglesia Católica. Obviamente no. Obviamente no, porque, claro, para poder recibir la comunión hay que estar en comunión. O sea, es decir, ojalá pueda llegar el momento en el que podamos compartir la comunión, pues con los protestantes. Bueno, que usted me ha puesto el caso de los testigos de Jehová, que es un caso mucho más distante, ¿no? Pero incluso con el caso, pues, de un protestante o de un ortodoxo, etcétera, un anglicano, no se puede recibir la comunión porque precisamente todavía no existe la unión en la fe. Otra cosa es la Iglesia ortodoxa. Con los ortodoxos, en caso de necesidad, si por ejemplo uno de nosotros tiene una necesidad pues imperiosa por motivo de enfermedad, etcétera, y no tiene a mano un sacerdote católico, puede recibir los sacramentos de la Iglesia ortodoxa en un caso de necesidad, ¿no?, o de urgencia. Pero no se puede hacer tal cosa, pues con el caso de los protestantes, los anglicanos, no digamos nada, los testigos de Jehová, porque obviamente no existe la comunión mínima para entender que estamos creyendo en lo mismo. Con los ortodoxos sí existe una misma fe en la Eucaristía, por eso en caso de urgencia o de necesidad se permite la comunión o la recepción de los sacramentos con ellos. Brevemente damos paso a un último oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Muy brevemente, simplemente dos comentarios. Que cuando tenía 18 años me leí la Biblia de cabo a rabo y no me enteré de nada. Luego ya hice unos cursos de Biblia en la parroquia y me explicaron sobre todo el Antiguo Testamento, que bien explicado, es precioso. Y que para los niños, lo que sí que he visto que a los niños por lo menos les va muy bien el tema que ha comentado, lo de los vídeos. Hay una serie de Balibán, todas las parábolas y todas esas cosas, que la explico, luego llegan a la iglesia y dicen, mira papá, la parábola no sé qué, mira la parábola de no sé cuánto, del sembrador de no sé qué, y les ayuda muchísimo, Sí. Muchas gracias por su programa. Bueno, pues mira, creo que ese testimonio que nos da es bien práctico. Creo que además estamos en una generación que es muy audiovisual, o sea, tenemos unos jóvenes que han sido muy acostumbrados, que están siendo muy acostumbrados desde la imagen más que desde la razón, y también tenemos que partir de ese hecho y jugar con sus cartas, para que los vídeos, que a veces de cara a los niños incluso son vídeos de dibujos animados, y luego también pues existen pues películas últimamente realizadas, algunas en Italia, sobre San Pedro, sobre San Pablo, muy buenas, ¿no? Y con un grado de fidelidad a la palabra de Dios pues muy considerable.
Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.